Para los pilotos que tuvieron el privilegio de sentarse en la cabina de un trijet, estas máquinas no eran solo herramientas, sino extensiones de sí mismas, aeronaves con un carácter y una alma únicos. Hablan de ellas con especial reverencia, casi como si se refirieran a un viejo amigo. El LL-1011 fue el avión de fuselaje ancho más tolerante y de manejo más suave que jamás haya pilotado, recordó un capitán retirado. Su voz estaba teñida de nostalgia. Los aviones modernos son más eficientes, sí, pero no tienen la misma esencia, la misma sensación de vuelo. Esta afirmación no es solo una anécdota, sino un testimonio de la experiencia única que ofrecían los trijets. A diferencia de las aeronaves actuales, que a menudo parecen extensiones de una computadora, los trirreactores exigían y recompensaban la destreza del piloto con una sensación de control más directa y visceral. La era de los trirreactores, aunque relativamente breve, duró apenas 4 décadas, pero fue un capítulo imborrable y emocionante en la vasta historia de la aviación, una era de innovación y audacia. El enigma de su desaparición. La pregunta que surge inevitablemente es, ¿por qué desaparecieron los trijets? La respuesta no es sencilla, ni se atribuye a un solo factor. En cambio, fue una confluencia de fuerzas la que selló su destino, una combinación perfecta de cambios regulatorios, avances tecnológicos, presiones económicas implacables y una sutil evolución en la percepción pública de la seguridad. En el corazón del surgimiento y la posterior desaparición de los trijets se encuentra un concepto regulatorio crucial, los estándares de rendimiento operacional de motores bimotores de alcance extendido, ETOPS. En las décadas de 1960 y 1970, las regulaciones de aviación eran extremadamente estrictas, y los aviones bimotores sobrevolaban grandes masas de agua o zonas remotas. La lógica era simple: si fallaba un motor, el avión solo tendría uno restante. Para garantizar la seguridad, las rutas de los bimotores se restringieron severamente a una distancia máxima desde un aeropuerto de desvío viable, normalmente 60 minutos de vuelo. Esto significaba que los vuelos transoceánicos o a través de vastos desiertos eran inviables para los bimotores, ya que no podían garantizar el acceso a un aeropuerto alternativo dentro del plazo estipulado en caso de fallo de motor. Aquí es donde el trimotor encontró su razón de ser. Con 3 motores, la probabilidad de una avería catastrófica que dejara la aeronave sin potencia era infinitamente menor. Por lo tanto, los trijets eran la solución perfecta para volar largas distancias de forma eficiente en una época en que la normativa penalizaba severamente las operaciones con bimotores. Su diseño permitió a las aerolíneas abrir nuevas rutas más directas a través de océanos y regiones remotas, reduciendo los tiempos de vuelo y los costes operativos. Estaban a la vanguardia de la aviación de largo alcance, símbolos de progreso y conectividad global. Sin embargo, la misma innovación que los hizo indispensables también sembró las semillas de su declive. Con el paso de las décadas, la fiabilidad de los motores de aviación experimentó una mejora asombrosa. La ingeniería de materiales, los sistemas de control y los protocolos de mantenimiento evolucionaron drásticamente. Lo que antes era una preocupación legítima, la posibilidad de una falla del motor que comprometiera la seguridad, se volvió cada vez más improbable. Los motores a reacción modernos se volvieron increíblemente robustos y fiables, capaces de operar miles de horas sin incidentes. Esta mayor fiabilidad condujo a un cambio fundamental en la normativa ETOPS. Las autoridades aeronáuticas, reconociendo los avances tecnológicos, comenzaron a permitir que los bimotores volaran distancias cada vez mayores desde un aeropuerto de desvío. Primero fueron 90 minutos, luego 120, 180 e incluso 330 minutos en la actualidad para algunos modelos. Una vez que ETOPS eliminó el problema de las restricciones de ruta para los bimotores, la justificación fundamental para un tercer motor simplemente desapareció. Las constantes presiones económicas también jugaron un papel crucial. Un tercer motor implicaba más peso, mayor resistencia aerodinámica, más mantenimiento y, lo más importante, un mayor consumo de combustible. En una industria donde los márgenes de beneficio son notoriamente bajos, cada gota de combustible cuenta. Los bimotores, con tan solo 2 motores enormes y altamente eficientes, ofrecían una economía operativa superior. El mantenimiento de un tercer motor, que incluía inspecciones, reparaciones y reemplazo de piezas, representaba un costo significativo y recurrente que las aerolíneas buscaban eliminar. Con la fluctuación y la tendencia al alza de los precios del combustible, la ineficiencia inherente de un tercer motor se convirtió en una carga insostenible. Además, la percepción de la seguridad de los pasajeros experimentó una evolución lenta pero inexorable. Si bien la seguridad de los trimotores era comparable a la de otras aeronaves, la imagen de 3 motores frente a 2 comenzó a percibirse de forma diferente. En un mundo donde destacaban la simplicidad y la fiabilidad de los bimotores modernos, el tercer motor en la cola,
aunque originalmente representaba una ventaja de seguridad, llegó a considerarse una complejidad innecesaria. La industria, impulsada por la eficiencia y la simplicidad, comenzó a alejarse de la configuración de 3 motores. Un legado perdurable. El resurgimiento de los trimotores es, hoy en día, muy improbable. La física y la economía son inflexibles en sus veredictos. 2 motores enormes y ultrafiables son simplemente más eficientes, más económicos de operar y más fáciles de mantener que 3 más pequeños. La tecnología de motores ha avanzado hasta tal punto que los modernos motores bimotor, como los que equipan el Boeing 787 Dreamliner o el Airbus A350, pueden generar un empuje sin precedentes, suficiente para propulsar incluso las aeronaves más grandes a través de los océanos con una eficiencia asombrosa. Y, sin embargo, hay algo innegablemente especial en estas aeronaves. Sus distintivas siluetas, con ese tercer motor audazmente ubicado en la cola, son el símbolo de una época única. Representan un periodo en el que los ingenieros se negaron a aceptar las limitaciones existentes, y en cambio, encontraron un elegante equilibrio que abrió un mundo de nuevas posibilidades para los viajes aéreos. Fueron pioneros en un mundo que aún no podía concebir el rendimiento y la fiabilidad de los birreactores actuales. Quizás su legado más importante sea la lección que enseñaron a la industria, que el equilibrio entre... En los anales de la aviación comercial, existe un capítulo extraordinario, un eco resonante de una era de audacia y ambición ingenieril. Fue una época dominada no por 2 ni 4, sino por 3 corazones rugientes. Eran la personificación del equilibrio perfecto, una elegante combinación de ingeniería aeronáutica que prometía un equilibrio ideal entre potencia, alcance y economía. Estas magníficas maravillas de 3 motores, el DC-10, el L-1011 TriStar y el Boeing 727, reinaron en nuestros cielos. En su apogeo, transportaron a la humanidad a través de vastos océanos en una época en la que los bimotores simplemente no tenían permiso para hacerlo. Fueron el puente entre continentes, la respuesta a un enigma aeronáutico y, para muchos expertos, la configuración perfecta. La era de los trijets ha terminado, pero sus historias siguen vivas en quienes los pilotaron. ¿Has viajado alguna vez en un DC-10, un L-1011 o un 727? Queremos conocer tu historia. Comparte tus recuerdos y experiencias de vuelo en los comentarios. Los cielos cuentan una historia diferente, poblada por la implacable eficiencia de los bimotores y, ocasionalmente, por la colosal majestuosidad de los jumbojets de 4 motores. El trirreactor, ese hijo mediano de la aviación, ha desaparecido casi por completo. ¿Qué fuerzas conspiraron para derrocar a estos titanes? Fue una revolución tecnológica, un cambio en la regulación o la mano fría y dura de la economía lo que borró del cielo lo que una vez se consideró la cumbre del diseño. Esta es la fascinante crónica del auge y la caída de una línea de aeronaves que lo cambió todo, forjando el mundo conectado que ahora damos por sentado, solo para ser superado por la misma innovación que ayudaron a inspirar. El nacimiento de una necesidad. Para comprender el auge del trirreactor, debemos remontarnos a 1968, una época en la que la aviación comercial experimentaba un crecimiento explosivo, pero se enfrentaba a un obstáculo formidable. El reto era cruzar los océanos. En aquel entonces, las autoridades aeronáuticas, priorizando la seguridad por encima de todo, exigieron una redundancia férrea, lo que se tradujo en la necesidad de motores adicionales para largos viajes sobre el agua. Esta filosofía dio origen a aeronaves como el Boeing 707, auténticas bestias de 4 motores que, si bien eran seguras, también eran famosas por su insaciable consumo de combustible. El mercado clamaba por una solución más inteligente, una aeronave que pudiera ofrecer seguridad transoceánica sin los costos operativos de un avión a reacción de 4 motores. La primera respuesta contundente llegó de Boeing con su revolucionario 727. Este avión presentaba una silueta inconfundible con una distintiva cola en T y un tercer motor ingeniosamente integrado en la base de su estabilizador vertical. Esta configuración única no solo era estéticamente audaz, sino que también le otorgaba una versatilidad sin precedentes, permitiéndole operar desde aeropuertos de gran altitud y pistas más cortas, lugares inaccesibles para sus competidores de mayor tamaño. El 727 no fue solo un éxito, sino una auténtica revolución. Aerolíneas de todo el mundo lo adoptaron con entusiasmo, y Boeing vendió la asombrosa cifra de 1.832 unidades, una cifra monumental para la época. Pero la verdadera época dorada de los trijets apenas comenzaba. En el ámbito de los vuelos de larga distancia, la batalla por la supremacía estaba a punto de librarse entre 2 titanes colosales, el McDonnell Douglas DC-10 y el Lockheed L-1011 TriStar. Ambos irrumpieron en escena a principios de la década de 1970, prometiendo transportar pasajeros a través de los océanos con un equilibrio perfecto entre seguridad, alcance y eficiencia.
Su aparición casi simultánea no fue una mera coincidencia. American Airlines desempeñó un papel crucial en la gestación de esta demanda. Buscaban activamente una alternativa más pequeña y económica que el gigante Boeing 747, pero capaz de cubrir largas distancias con eficiencia y con una considerable capacidad de pasajeros. En respuesta directa a esta demanda del mercado, tanto McDonnell Douglas como Lockheed pusieron a sus equipos a trabajar, desarrollando sus respectivos diseños de 3 motores para satisfacer las necesidades específicas de las aerolíneas, una iniciativa que transformaría para siempre la historia de la aviación. El reinado regulatorio y tecnológico. El éxito inicial de los trijets se debió no solo a su brillante ingeniería, sino también a la genialidad regulatoria que creó el ecosistema perfecto para su florecimiento. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, FAA, había impuesto unas estrictas normas que los pilotos denominaron la regla de los 60 minutos. Esta regla limitaba la operación de los aviones bimotores únicamente en rutas que los mantuvieran, en todo momento, a no más de 60 minutos de un aeropuerto de emergencia adecuado. La consecuencia directa: cruzar un vasto océano con solo 2 motores era simplemente imposible. Esta limitación creó un nicho de mercado ideal para los trirreactores. Su operación era significativamente más económica que la de los aviones de 4 motores, pero, a diferencia de los bimotores, no estaban sujetos a las restricciones de la regla de los 60 minutos. Con la seguridad que proporcionaba un tercer motor, las aerolíneas podían trazar rutas directas a través del Atlántico, el Pacífico o las regiones polares, abriendo mercados increíblemente lucrativos y consumiendo mucho menos combustible que los gigantes de 4 motores. Estas aeronaves no solo eran eficientes, sino que también representaban la vanguardia tecnológica. El LL-1011 de Lockheed fue descrito a menudo como el Rolls-Royce de los cielos. Estaba equipado con aviónica avanzada para su época, demostró características de vuelo excepcionales y fue pionero en la introducción del primer sistema de aterrizaje automático certificado de la industria para aproximaciones de categoría I y C, lo que teóricamente le permitía aterrizar con visibilidad cero. Por su parte, el McDonnell Douglas DC-10 ofrecía una flexibilidad muy valorada por las aerolíneas, con diferentes variantes optimizadas para perfiles de misión específicos, desde rutas nacionales de alta densidad hasta vuelos internacionales de larga distancia. Ambos aviones fueron prodigios tecnológicos que impulsaron a toda la industria. Irónicamente, su mayor innovación, ese tercer motor que los convirtió en reyes, acabaría siendo la causa de su caída. El principio del fin, ETOPS y complejidad. Si un solo acrónimo pudiera señalarse como el verdugo del trirreactor, sería ETOPS. Estas siglas, que corresponden a estándares de rendimiento operacional de bimotores de alcance extendido, Extended Range Twin Engine Operational Performance Standards, representan posiblemente el cambio regulatorio más radical en la historia de la aviación comercial. La pregunta fundamental que impulsó este cambio fue: ¿qué ocurriría si los motores a reacción de los aviones bimotores se volvieran tan increíblemente fiables que la regla de mantenerse a menos de 1 hora de un aeropuerto alternativo ya no fuera necesaria? A principios de la década de 1980, esta pregunta se volvió ineludible. La fiabilidad de los motores a reacción había mejorado drásticamente, y el tiempo de vuelo entre fallos aumentaba exponencialmente. Ante esta abrumadora evidencia, las autoridades aeronáuticas comenzaron a reconsiderar su postura conservadora. El punto de inflexión llegó en 1985, cuando la FAA otorgó la primera aprobación ETOPS 120. Esto permitió a los bimotores debidamente equipados y certificados volar en rutas que los alejaban hasta 120 minutos del aeropuerto adecuado más cercano. Para 1988, la barrera se amplió aún más con la llegada del ETOPS 180. El impacto en los trirreactores fue inmediato y devastador. De repente, aviones bimotores como el Boeing 767 y el Airbus A310 podían volar prácticamente cualquier ruta que un trirreactor pudiera ofrecer. El tercer motor, antes una necesidad regulatoria indispensable, se había transformado de la noche a la mañana en una costosa redundancia. Consumía más combustible y requería un mantenimiento complejo que sus competidores bimotores ya no necesitaban. Como lo expresó un piloto veterano, el problema no era que 3 motores fueran malos, sino que 2 motores se habían vuelto extraordinariamente buenos. Esta revolución tecnológica fue asombrosa en su magnitud. Considere este hecho revelador: un solo motor G9X moderno, como los que impulsan el Boeing 777X, es capaz de producir más empuje, 134,300 libras-fuerza, que los 3 motores de un DC-10-30 combinados, aproximadamente 125,100 libras-fuerza. Esto no fue una mejora gradual, sino una auténtica revolución tecnológica.
A medida que las habilitaciones ETOPS continuaron extendiéndose, hasta alcanzar los 370 minutos, los bimotores adquirieron la capacidad de volar a cualquier parte del planeta, dejando definitivamente obsoleto el concepto del trirreactor. El talón de Aquiles, la complejidad y el mantenimiento. Más allá de la economía, el tercer motor, aunque teóricamente elegante, planteaba desafíos de ingeniería y mantenimiento increíblemente complejos. El problema más evidente era su ubicación. Instalar un enorme motor de turbofán en la estructura de cola de un avión es una tarea titánica. El equipo de diseño del L-1011 TriStar se enfrentó al dilema de cómo suministrar un flujo de aire limpio y sin interrupciones a un motor integrado en el estabilizador vertical. Su solución fue una maravilla de la ingeniería, un conducto en forma de S que serpenteaba por la sección de cola para alimentar el motor número 2. Sin embargo, esta proeza de diseño tuvo un coste considerable en términos de peso estructural adicional, complejidad de fabricación y, sobre todo, dificultades de mantenimiento. Cada gramo de estructura adicional se traducía directamente en una reducción de la capacidad de carga útil y un mayor consumo de combustible. El DC-10, por otro lado, optó por un enfoque de diseño diferente, montando el motor de cola en una posición más alta en el fuselaje con una toma de aire recta. Aunque esta solución era más sencilla desde el punto de vista aerodinámico, generaba sus propios problemas, incluyendo la posible inestabilidad en el cabeceo del avión. Quizás el mayor problema operativo fue el mantenimiento. Tareas que eran rutinarias y sencillas en motores montados bajo las alas, se convertían en una pesadilla logística en un motor suspendido a casi 9 metros del suelo. Se necesitaba equipo especializado tan solo para acceder a él, recordó un técnico de la época. Los cambios de motor, que podían tardar unas pocas horas en un ala, a menudo se prolongaban días en el caso del motor de cola. Esta complejidad inherente podía tener consecuencias trágicas. La evolución de la aviación comercial es una historia de constantes innovaciones y adaptaciones impulsadas por la economía, la tecnología y la percepción pública en constante evolución. Uno de los capítulos más reveladores de esta saga es la desaparición gradual pero inminente de los aviones trirreactores, antaño pilares de las flotas de largo recorrido y carga, en favor de sus homólogos bimotores, más eficientes y versátiles. Esta transición no fue una mera cuestión de preferencia. Fue una decisión estratégica y económica impulsada por las realidades del mercado y una reevaluación fundamental de la seguridad aérea. Durante décadas, aeronaves como el Douglas DC-10 y el Lockheed L-1011 TriStar representaron la vanguardia de la aviación de largo alcance. Su configuración trimotor ofrecía una solución elegante a las limitaciones de alcance y seguridad de los primeros bimotores, restringidos por las estrictas regulaciones ETOPS, estándares de rendimiento operativo para bimotores de alcance extendido. Estas regulaciones, concebidas para mitigar el riesgo de fallos de motor en vuelos transoceánicos, limitaban la distancia que un bimotor podía volar desde un aeropuerto de desvío, haciéndolos inviables para muchas rutas de largo recorrido. Los trijets, con su motor adicional, sortearon estas restricciones, ofreciendo a las aerolíneas la flexibilidad necesaria para expandir sus redes globales. Sin embargo, a medida que la tecnología de los motores avanzaba y la fiabilidad mejoraba, la ventaja inherente de los trijets comenzó a desvanecerse. Los nuevos motores a reacción eran más potentes, más eficientes en el consumo de combustible y, fundamentalmente, exponencialmente más fiables. Esto abrió la puerta a una nueva generación de aviones bimotores capaces de realizar vuelos transoceánicos con un nivel de seguridad comparable, o incluso superior, al de sus predecesores trirreactores. La decisión de las aerolíneas de reemplazar sus flotas de trirreactores no fue sentimental. Fue dictada por una lógica económica implacable. Cada motor adicional implica mayor peso, mayor resistencia aerodinámica y, en última instancia, mayor consumo de combustible. En una industria donde los márgenes de beneficio son notoriamente bajos y los costos de combustible representan una parte significativa de los gastos operativos, cada gota de combustible para aviones cuenta. Gigantes de la aviación como British Airways y Singapore Airlines, que habían invertido considerablemente en sus flotas de DC-10 y L-1011, se vieron obligados a tomar decisiones difíciles. La superioridad económica de los nuevos bimotores, como el Boeing 767 y posteriormente el Boeing 777, fue abrumadora. Estos aviones ofrecían una eficiencia de combustible sin precedentes, menores costos de mantenimiento, menos motores, lo que implica menos piezas que mantener, y una flexibilidad operativa que superaba la de los trirreactores. La transición fue sistemática. Los venerables trijets fueron retirados progresivamente del servicio, marcando el inicio de una nueva era en el transporte aéreo de pasajeros. El impacto del cambio no se limitó al transporte de pasajeros. El sector de carga aérea,
que históricamente había sido un refugio para aeronaves de segunda mano, incluyendo muchos trijets retirados de las flotas de pasajeros, también sintió la presión. Empresas como FedEx, que en su momento fue el mayor operador mundial de DC-10 y MD-11, una versión modernizada del DC-10, dependían en gran medida de la capacidad de carga y la robustez de estos aviones. El MD-11, en particular, era un caballo de batalla fiable, capaz de transportar grandes volúmenes de mercancías entre continentes. Sin embargo, incluso en el sector de la carga, la abrumadora rentabilidad de los bimotores se hizo innegable. La necesidad de maximizar la capacidad de carga útil y minimizar los costos operativos llevó a FedEx a embarcarse en un ambicioso programa para reemplazar sus flotas de trirreactores por cargueros bimotores. Como admitió con resignación un gerente de flota de FedEx, el MD-11 es un caballo de batalla, pero a largo plazo no es tan rentable. Los bimotores ofrecían mayor capacidad de carga útil con menor consumo de combustible, una combinación irresistible para cualquier operador de carga que buscara optimizar sus operaciones. La eficiencia se convirtió en el principal motor, superando la fidelidad a los modelos probados. Paralelamente a esta batalla económica, se libró una sutil guerra en el ámbito de la percepción pública. Durante décadas, los pasajeros asociaron instintivamente el número de motores con el nivel de seguridad. La lógica era simple y convincente. Más motores parecían implicar mayor redundancia. En caso de que un motor fallara, había otros para mantener el avión en el aire. Esta creencia contribuyó a promocionar aeronaves como el icónico Boeing 747, un avión de 4 motores, como el epítome de la seguridad aérea. Los trirreactores se beneficiaron enormemente de esta percepción. 3 motores simplemente parecían más seguros que 2. La industria aeronáutica, consciente de la importancia de la confianza pública, hizo poco por disipar esta creencia popular. De hecho, en cierto modo, la fomentó. La imagen de un avión de 3 motores proyectaba una sensación de robustez y fiabilidad que conectó con el público, tranquilizando a los viajeros que aún albergaban dudas sobre la seguridad de los vuelos de larga distancia. Sin embargo, esta percepción, aunque profundamente arraigada, no se ajustaba plenamente a la realidad técnica. Los avances en la ingeniería de motores y los sistemas de aviónica habían transformado la fiabilidad de los aviones bimotores. La normativa ETOPS se revisó y amplió, permitiendo que aviones bimotores como el Boeing 777 y el Airbus A330 volaran rutas previamente reservadas para aeronaves de 3 o 4 motores. La seguridad no dependía simplemente del número de motores, sino de la fiabilidad intrínseca de cada uno, la sofisticación de los sistemas de respaldo y los rigurosos protocolos de mantenimiento y operación. El retiro de los trirreactores es un testimonio de cómo la aviación se adapta y evoluciona. Fue una transformación impulsada por la confluencia de avances tecnológicos, presiones económicas y una reeducación gradual de la percepción pública sobre la seguridad. Hoy en día, los cielos están dominados por eficientes aviones bimotores de largo alcance, reflejo de una industria que siempre busca optimizar sus operaciones sin comprometer la seguridad. Aunque trirreactores como el DC-10 y el L-1011 son ahora reliquias de una era pasada en el transporte de pasajeros, su legado perdura como pioneros de los vuelos transoceánicos. Su historia nos recuerda que la innovación es un proceso continuo, donde la eficiencia y la seguridad son los motores que configuran el futuro de la aviación. La industria de la aviación sigue mirando hacia el futuro, explorando nuevas tecnologías y diseños, siempre con el objetivo de hacer los cielos más seguros, eficientes y accesibles para todos. Sin embargo, los datos revelaban una historia muy distinta. Los bimotores modernos habían alcanzado un nivel de fiabilidad tan extraordinario que la probabilidad de una falla